Hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video con lo que respecta al área de bioquímica. Mi nombre es Josué Ureta, soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, estoy en quinto semestre, casi comienzo de tercer año. Soy docente en Harper Academia y también soy creador de contenido en la página de Sin Ciencia No Hay Medicina. Pueden seguirme en Instagram, por aquí abajo va a aparecer, o también en Facebook con este mismo nombre. También en YouTube por si desean ver videos relacionados a diferentes temas de medicina con lo que respecta a ciencias básicas de esta carrera. Y también en YouTube pueden encontrar resúmenes o cualquier tipo de eh, utensilio que yo utilice en mis redes que lo pueden descargar fácilmente por ahí. Entonces, los espero por cualquier cosa, por mis redes sociales. Bueno, entonces, hoy día, como ya mencioné, vamos a hablar sobre la gluconeogénesis. Creo que antes de comenzar en entender un poco este tema, creo que puedo dar una recomendación que creo que lo voy a aplicar en todos mis videos. Y siempre es responder 3 preguntas importantes al momento de estudiar o planificar un tema, porque les va a ayudar a desglosar muy bien el tema y entenderlo en su perfección o casi, bueno, en su totalidad. ¿En qué? ¿Qué sucede y para qué en qué lo voy a aplicar o para qué lo voy a aplicar? ¿En qué? Es decir, ¿en qué lo voy a aplicar? Es decir, ¿cuál es la importancia biomédica o médica que tiene el tema que yo voy a estudiar? En este caso, que es bioquímica, va a ser qué importancia tiene el aprendizaje de esta vía en la práctica médica. ¿Qué sucede? Vamos a entender las reacciones que suceden en esta vía metabólica y quién lo regula, qué estructura o qué componente, sea enzimático o hormonal, va a controlar esta vía. Y por último, ¿para qué? Que viene a ser prácticamente un ejemplo más clínico o relacionado a patologías de cómo aplica lo que yo estudié en mi práctica médica. Entonces, primero, la importancia biomédica. Para entender qué es esto, muchas veces creo que en las temas o las palabras que nosotros encontramos, muchas veces se encuentra el significado de lo que vamos a hablar. Principalmente si nosotros dividimos este tema en 3 partes, gluco, neo y génesis, vamos a entender que va a estar implícito la glucosa, neo de nacimiento y génesis, bueno, en este caso neo es nuevo, perdón, y génesis de nacimiento. Entonces literalmente va a ser nacimiento de nueva glucosa prácticamente. En términos ya más específicos, más formal, vamos a decir que vamos a tener síntesis de glucosa o de glucógeno a partir de precursores que no son carbohidratos. Es decir, bueno, en otras palabras más técnicas, que no son glucosídicos. ¿Dónde se va a producir? Principalmente en el hígado y los riñones, que son los 2 principales lugares donde va a suceder esto por una razón, por la existencia de una enzima. Anótenlo ahí porque esto va a ser punto importante, creo que van a preguntarle siempre que estudien este tema. Igual lo explicaremos en los procesos que suceden en esta vía. Y añadido a esto también hay otra estructura que específicamente viene a ser el intestino delgado. Se especifica que también puede llegar a existir estos procesos de gluconeogénicos, pero no está confirmado aún. Entonces, por ahora solo especifiquemos 2, hígado y riñones. Y un extra que viene a ser el intestino delgado. Ahora, ¿por qué es necesario? Si nosotros entendemos, cuando nosotros nos alimentamos, la principal fuente de energía viene a ser la glucosa. Pero ¿qué pasa cuando ya no hay glucosa? Hay componentes muy importantes que vienen a ser el cerebro, los glóbulos rojos, las médulas del riñón, dermis de la piel, que dado que sus procesos fisiológicos son constantes, no paran, van a necesitar energía constantemente. Entonces, si no tienen energía, van a perecer, no van a funcionar, entonces esto va en contra al proceso de la vida, a los procesos de homeostasis. Para ello es necesario producir glucosa. Si no tenemos ningún precursor glucosídico, entonces vamos a tener que producirlo mediante compuestos que tengamos a la mano que no tengan carbohidratos para producir glucosa. Entonces, por eso es necesario esta vía, producir glucosa a partir de compuestos no glucosídicos. Fin. ¿Qué beneficios va a tener? Además de que vamos a tener o vamos a producir energía importante para las principales estructuras o órganos que son vitales para la vida,
Añadimos de que impide lo que viene a ser la hipoglucemia, que es la deficiencia o baja cantidad de glucosa en sangre. Además, también va a tener el mantenimiento, o en este caso la homeostasis de intermediarios del ciclo de ácido cítrico. Si ya mismo vamos a entender que muchas de las estructuras no glucosídicas van a provenir de este ciclo de Krebs o ciclo ácido cítrico y estructuras ajenas a esta. Y también eliminación del lactato. El lactato es otro componente principal de la cual se puede producir lo que viene a ser la glucosa. Ahora, para entender cómo ayuda este proceso dentro de mantener la glucosa en sangre, creo que esta gráfica la vamos a poder entender bastante bien. Dentro del eje de las Y vamos a tener la cantidad de glucosa, eje de la X, las horas que sucede en un periodo de ayuno. Supongamos que la persona coma por última vez en el primer día a las 6 de la tarde y esta persona hasta el día siguiente no coma nada. No tiene una fuente de energía principal que viene a ser la alimentación. Entonces, aquí van a suceder dos procesos. La primera, que es la glucogenólisis, que hasta este punto ya la debieron de ver, que vamos a utilizar el glucógeno almacenado. Si nosotros utilizamos solo esta vía, el proceso de glucógeno no va a ser necesario para producir la glucosa suficiente y a su vez producir la energía suficiente para las principales estructuras que necesitan para allá esta glucosa. Entonces aquí es donde vamos a tener este proceso, la gluconeogénesis. Si nos damos cuenta, a diferencia de la glucogenólisis, la gluconeogénesis tiende a producir la cantidad suficiente de glucosa en sangre, manteniendo, incluso subiendo a la cantidad que más o menos produce la glucogenólisis, en este caso la glucosa en sangre. Entonces, si sumamos estos dos procesos, tendemos a tener un proceso o una línea un poco más recta, es decir, mantiene a largo plazo estas dos vías la glucosa en sangre óptima para las estructuras que necesita. Es verdad, al final del día, o si pasamos más de 2 días, la glucogenólisis ya va a dejar de funcionar, pero siempre la gluconeogénesis va a ser una vía importante siempre y cuando tengamos aún estructuras no glucosídicas para producir esta glucosa. Ahora, ¿dónde se produce? Vamos a tener dos partes importantes que dijimos que era el hígado y los riñones, pero creo que va a ser este un punto importante de explicar. Adicional, no es necesario todavía aprenderlo, pero igual, por conocimientos previos es muy importante. Si hacemos un corte histológico a nivel del hígado, vamos a tener ciertas estructuras que vamos a poder identificar que vienen a ser los lobulillos hepáticos, que vienen a ser, supongamos, veamos un círculo central y un círculo grande. Esta parte principal va a ser una vena y toda esta masa que encontramos aquí van a ser como cordones o ramificaciones que van a estar conformadas por células que conforman el hígado, que vienen a ser los hepatocitos. Ahora, si solo tomamos en cuenta este lobulillo, vamos a dividirlo en dos partes, una parte central y una parte periférica. Es importante mostrar que la gluconeogénesis, se menciona en muchas literaturas, sucede en la parte central del lobulillo hepático, mediante que la glucólisis se produce en la parte periférica del lobulillo hepático. Es un dato creo que bastante importante y curioso a nivel de lo que viene a ser la producción de glucosa en el hígado. En lo que viene a ser el riñón, la gluconeogénesis solo se va a producir en la corteza del riñón. Si nos damos cuenta, este riñón va a estar conformada por una parte corteza, que es la parte externa, y una parte de la médula, que está conformada por pirámides renales. Solo se va a dar en esta parte periférica, que viene a ser la corteza renal. Perfecto, entonces, ahora ya comprendimos para qué es importante, dónde sucede. Ahora vamos a entender las reacciones. Si nos damos cuenta, uno de los componentes de la gluconeogénesis va a ser el piruvato, que viene a ser este que tenemos aquí. Pero del piruvato, a partir de este compuesto, podemos crear glucosa. Entonces, literalmente, la gluconeogénesis va a ser el principal producto, el sustrato que vamos a tener es el piruvato, y el producto va a ser la glucosa. Entonces,
Lo que mostramos aquí, si ya lo han identificado, no es una gluconeogénesis, sino una glucólisis. Entonces, prácticamente, si yo voy de glucosa a piruvato, puedo volver de piruvato a glucosa por la misma vía. Puede ser, pero recordemos que va a existir 3 procesos que van a ser irreversibles. Es decir, no en todos los procesos vamos a ir por la misma vía. Ahora, como punto de recuerdo, ¿cuáles eran las 3 reacciones que eran irreversibles en el proceso de la glucólisis? Primero, el paso de glucosa a glucosa 6-fosfato, el paso de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato y el fosfonolpiruvato a piruvato. Entonces, si nos vamos a la gluconeogénesis, vamos a ver que hay 3 cambios específicamente. El primero que ya mencionamos, que es el cambio de piruvato a fosfonolpiruvato. Vamos en contra, es decir, desde piruvato a glucosa. Entonces, tenemos un cambio. Primera estructura a analizar. La segunda vía que recordamos es el cambio de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato. Otra reacción que cambia. Y por último, el cambio de glucosa 6-fosfato a glucosa, que viene a ser otro proceso que vamos a analizar, que va a ser también muy importante al final de esta reacción. Entonces, prácticamente nos vamos a adentrar en 3 reacciones químicas. Aún así, no vamos a dejar de analizar todos los procesos químicos que realizan en la gluconeogénesis. Entonces, vamos a la primera reacción irreversible. De piruvato a fosfonolpiruvato. Recordemos que para producir glucosa vamos a poder tener estructuras que no son glucosídicas. Entonces vamos a tener 3 componentes importantes. El lactato, aminoácidos o incluso aminoácidos que se encuentren a nivel del ciclo de Krebs. En este tenemos ketoglutarato, succinil, fumarato y el malato. Prácticamente estos 4 componentes junto a estos 2 componentes de acá van a poder formar parte o pueden ser utensilios importantes o materia prima para poder formar la glucosa. Pero por cuestiones prácticas nos vamos a fijar en piruvato, que es el punto inicial o el comienzo para producir la glucosa. Ahora, este piruvato va a necesitarse convertir en oxalacetato para convertirse en fosfonolpiruvato, ya que recordemos que la vía de fosfonolpiruvato a piruvato va a ser un proceso irreversible. Entonces, vamos a tener una vía alternativa. El piruvato se va a convertir en oxalacetato dentro de la mitocondria. Recordemos, el piruvato entra mediante la biotina, que va a ser el transporte que va a llevar piruvato hasta dentro de la mitocondria, y la enzima piruvato carboxilasa vamos a tener el oxalacetato. Ahora, este oxalacetato necesita salir de la mitocondria. Lamentablemente, dentro de la mitocondria no existe ningún transporte que lo permita salir. Para ello vamos a necesitar un paso más que sucede en el ciclo de Krebs, que es el paso de oxalacetato a malato. Este malato sí va a poder salir de la membrana mitocondrial, por lo que este proceso de oxalacetato a malato viene a ser un proceso reversible. Es decir, dentro de la mitocondria el oxalacetato se convierte en malato, sale de la mitocondria este malato, vuelve a convertirse en oxalacetato. Y aquí sí, la enzima fosfonolpiruvato carboxiquinasa va a encontrarse fuera de mitocondria, por eso es necesario convertir o pasar el oxalacetato fuera de ella. Entonces, mediante esta enzima vamos a tener el fosfonolpiruvato. Ahora sí, seguimos. Desde fosfonolpiruvato, recordemos que va a retroceder o va a seguir creciendo, hacerse una molécula un poquito más grande, va a convertirse en 2-fosfoglicerato, gracias a la enzima enolasa y un ion de magnesio. A su vez, esta estructura va a convertirse en 3-fosfoglicerato gracias al fosfoglicerato mutasa. Y continuando con ello, vamos a tener el 1,3-bisfosfoglicerato gracias al fosfoglicerato quinasa. A partir de aquí, vamos a tener lo que es el gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, misma que si nos damos cuenta,
dentro del ciclo de la glucólisis, vamos a tener dos compuestos de gliceraldehído. Uno de ellos se va a producir, va a formar lo que es la triosa fosfato, el dihidroxicetona fosfato, gracias a la triosa fosfato isomerasa. Y junto a este gliceraldehído se convertirá en fructosa 1,6-bisfosfato. Hasta aquí todas las reacciones que vimos van a ser reversibles y van a ser las mismas que la glucólisis. Ahora, aquí nos topamos con la siguiente reacción irreversible, que es el paso de fructosa 1,6-bisfosfato a fructosa 6-fosfato. Prácticamente no va a ser muy complicado entenderlo, porque lo único que cambia es la enzima. No vamos a tener una vía alterna, solo un cambio de enzima. Al lado, en este caso, a mi izquierda, bueno, a la izquierda de ustedes, va a estar lo que viene a ser la enzima fosfofructoquinasa, que transforma la fructosa 6-fosfato en 1,6-bisfosfato en la vía de la glucólisis. En la gluconeogénesis vamos a utilizar otra enzima, que es la fructosa 1,6-bisfosfatasa. Entonces, esta enzima va a producir lo que viene a ser la glucosa 6-fosfato. Es el único cambio que va a existir a nivel de esta reacción. Ahora, la fructosa 1,6-bisfosfato va a ser una de las enzimas que en gran parte, al menos de todos los docentes, les van a preguntar cuál es la importancia de esta enzima. Esto permite responder de por qué se da esta vía en solo 3 órganos. La enzima fructosa 1,6-bisfosfatasa solo se encuentra en lo que viene a ser la periferia de los lobulillos hepatocelulares, en la corteza de en este caso del riñón, y a su vez a nivel de los lugares donde se absorbe la glucosa en el intestino delgado. Entonces, por esa razón se menciona que estos son los únicos 3 lugares donde puede producirse esta vía, dado de que solo en estos 3 lugares existe esta enzima. Un punto importante que puede ser tomado en cuenta en cualquier pregunta de exámenes, sea en su estudio o en los exámenes que ustedes vayan a tener. Entonces, de ahí seguimos, tenemos la fructosa 6-fosfato, se transforma en glucosa 6-fosfato gracias a la glucosa fosfato isomerasa. Tenemos la última vía, que es la glucosa 6-fosfato o glucosa. En esta parte, si nos damos cuenta, tampoco va a cambiar mucho. El proceso va a seguir siendo igual. Se va a transformar en glucosa 6-fosfato en glucosa. La única diferencia, otra vez, viene a ser la enzima. A diferencia de la hexoquinasa, que es la que se encuentra en la glucólisis, de glucosa a glucosa 6-fosfato, en este caso vamos a utilizar la glucosa 6-fosfatasa, que va a permitir generar lo que es la glucosa. Entonces, prácticamente entendimos bastante bien cuáles vienen a ser las 3 reacciones irreversibles y cuáles son las vías alternas o enzimas que cambian a diferencia de la glucólisis. Ahora, este punto es importante, una reacción adicional que voy a poner aquí, que igual lo van a poder encontrar en el libro de Harper, es el ciclo de Cori, que es literalmente cómo vamos a obtener el lactato para producir la glucosa. Recuerden que quitar el lactato o el exceso de lactato que puede existir en los músculos es muy importante, ya que previene muchos tipos de enfermedades o que pueda producir daños estructurales a nivel del músculo. Entonces, si podemos recordar el paso de glucógeno a glucosa en la glucogenólisis, recordamos que una de las terminaciones de esta glucosa 6-fosfato viene a ser el piruvato, que en una vía anabólica puede convertirse en lactato. Ahora, este lactato puede salir mediante el torrente sanguíneo e irse al hígado, o este piruvato puede sufrir una transaminación, que es decir, la añadidura de un grupo amino, producir lo que viene a ser un aminoácido, en este caso la principal viene a ser la alanina, transportarse por el torrente sanguíneo y llegar al hígado. Ahora sí, esta alanina produce otra vez una transaminación, parte de ellas va a llegar al ciclo de la urea, y parte de esta transaminación va a convertirse nuevamente en piruvato, mismo piruvato que va a ser utilizado en la gluconeogénesis para producir glucosa. Prácticamente es así. O sale el lactato directamente como lactato, o sale el lactato en forma de piruvato por una transaminación al hígado.
y otra vez existe un proceso irreversible. De esto se trata el ciclo de Cori, es decir, la obtención de lactato para la gluconeogénesis. Ahora, ¿cómo se regula? Si ya nos dimos cuenta, creo que las partes importantes de la gluconeogénesis, y no es creo que es así, vienen a ser los 3 procesos irreversibles. Entonces, básicamente la gluconeogénesis va a estar regulada por estas enzimas, es decir, va a necesitar la existencia de estas enzimas para que se produzca. Y recuerden que la más importante que vamos a tener es la fructosa 1,6-bisfosfatasa, que va a ser muy importante ya que esta va a determinar el lugar específico donde va a suceder esta reacción. Además de ello, vamos a tener hormonas activadoras, que van a ser el glucagón, la epinefrina, el cortisol y la hormona tiroidea. Si nos damos cuenta, todas estas hormonas siempre van a suceder cuando no hay presencia de insulina, y la insulina no está en presencia cuando no hay glucosa. Prácticamente entonces vamos a tener las hormonas que no son dependientes de glucosa. Ahora, como sustancia inhibidora va a ser contra a lo que existe en las hormonas activadoras. Recordemos, ¿cuál es la contra del glucagón? Si lo hemos estudiado, viene a ser la insulina. Entonces, en presencia de insulina no va a haber gluconeogénesis. Recordemos que cuando hay insulina, es decir, existe glucosa en sangre. Otros de los procesos o sustancias inhibidoras no van a ser hormonas, sino coenzimas. Entre ellas vamos a tener monofosfato de adenina o AMP. Si nos damos cuenta en todas las estructuras que vimos, todos los procesos, no va a existir ninguna molécula de AMP y tampoco ninguna molécula de AMPK, que es la proteína quinasa dependiente de AMP. Prácticamente, si nos damos cuenta aquí tenemos un resumen de toda la vía de la gluconeogénesis. Nos damos cuenta quiénes van a activar. Primero tenemos las enzimas que van a participar, recordemos, piruvato carboxilasa, hasta llegar hasta la transformación de lo que viene a ser la fructosa 1,6-bisfosfato y la glucosa de 6-fosfato a glucosa. Todas estas enzimas van a regular. Además, todas las hormonas que están en verde van a ser también partes importantes para la activación de esta vía en cada uno de sus puntos. Tenemos en este caso un componente acetil-CoA cuando utilicemos con estructuras relacionadas al ciclo de ácido cítrico. Y aquí el glucagón y la epinefrina añadiendo la hormona tiroidea en ciertos procesos que veamos para el proceso de obtención de la glucosa. A diferencia de ella, también podemos ver que la insulina, la producción de AMP y AMPK también van a hacer un corte o van a frenar lo que viene a ser la producción de glucosa a nivel de lo que viene a ser la gluconeogénesis. Entonces recordemos, van a haber enzimas que activan esta vía, van a haber hormonas que también van a activar y van a haber sustancias entre hormonas y coenzimas que van a cortar o no van a permitir que suceda esta vía. Y recuerden que esto va a estar dependiente, o sea, la principal componente que va a estar como regulador, aunque no se ponga, es la presencia o no presencia de glucosa. Ahora, relación clínica. ¿Qué patologías están relacionadas a esta vía? Bueno, principalmente vamos a ver algo fisiológico, no patológico. La pérdida de peso. Creo que a todo el mundo le va a interesar. En esta pandemia muchos hemos crecido de peso, o bueno, otros han tenido una buena dieta. En esa dieta, no sé si alguien haya ido a un nutriólogo, creo que la parte más importante que siempre menciona un nutriólogo es la baja ingesta de carbohidratos. ¿Por qué? Recordemos, si no hay glucosa o no hay suficiente energía en el cuerpo, vamos a tener a degradar principalmente ácidos grasos o también compuestos que no van a ser glucosídicos. Entonces, prácticamente lo que va a hacer es utilizar las reservas del cuerpo para producir glucosa. Esas reservas van a ir disminuyendo, lo que igual va a producir una disminución del peso corporal. Estamos hablando de una pérdida de peso fisiológica, no patológica. Ahora, a nivel patológico sí va a ser algo muy importante que viene a ser la hipoglucemia. Prácticamente en una persona normal, que no sufre enfermedades, que existe hipoglucemia es muy raro, dado que la gluconeogénesis va a ser la vía principal o más a largo plazo que va a producir glucosa.
Pero enfoquémonos en las personas embarazadas y de lactancia materna. Las personas embarazadas, si no tienen una gran ingesta de alimentación adecuada, para eso es necesario también que vayan a alguien que esté capacitado para poderlas ayudar. La ingesta de energía va a ser más primordialmente dado que existe un feto. Y este feto también va a necesitar energía. Si la madre no consume la suficiente energía, en este caso carbohidratos o todo lo que convenga en la alimentación, el feto no va a tener la cantidad de glucosa necesaria para todos los procesos fisiológicos, por lo que puede existir una hipoglucemia a nivel del feto. Una vez que este feto nazca, bueno, ya tenga el bebé, literalmente el bebé va a sufrir de una hipoglucemia. ¿Por qué es importante aquí la alimentación? El bebé todavía en sus etapas iniciales no tiene las enzimas necesarias para una gluconeogénesis. Además, recordemos que tampoco va a tener, pongámonos así, sustancias almacenadas para producir glucosa. Entonces, tenemos dos factores. No tenemos ni sustancias ni tenemos enzimas. Prácticamente no tenemos ni una vía para producir glucosa. Por eso es necesario siempre tener el bebé una adecuada alimentación, principalmente en la lactancia materna, y a su vez en los cuidados que debe tener una persona embarazada. Entonces es muy importante entender esta vía que debemos dar en lo que respecta a nutrición, cuáles son los componentes indispensables que se necesitan y los que no, y los que el cuerpo los puede producir. Entonces, mediante esto les agradezco mucho por la atención, espero haya sido de su agrado, si he hablado un poco o mucho, lo siento, pero igual yo creo que siempre es necesario comprender un poco bien, entender el tema, para poder saber cómo aplicarlo, poder dar una evaluación. Recuerden, no traten de memorizar, sino que traten de entender para poder así comprender y poder, ahí sí, a partir de la comprensión, poder memorizar un poco cuáles son los conceptos necesarios en este tema. Recuerden seguir las redes sociales de Harper Academia. Creo que es uno de los proyectos que me ha gustado mucho y por eso es que he participado. Colabora mucho con la parte académica de los estudiantes, así que aprovechenla mucho. Esta es la bibliografía utilizada. La principal que utilizamos bueno, es la Bioquímica Ilustrada de Harper, edición 30. La segunda que viene a ser Bioquímica Esencial de Nether, que si lo desean, se los puedo dar, pueden escribirnos por redes sociales y se los puedo enviar con mucho gusto. Creo que es uno de los libros que más me ha gustado con relación a la parte de bioquímica médica, ya que te centra la bioquímica no en los procesos estructurales, aunque los explica, sino por qué entenderlos en la parte médica, cómo los podemos aplicar, relación de enfermedades, importancia biomédica. Entonces, si ustedes desean aprender un poco más la bioquímica en esa área, es un libro muy bonito. Lo malo es que lo tengo en inglés, no recuerdo si lo tengo en español, pero igual, no le tengan miedo al idioma, que pueden traducirlo, pueden entenderlo muy bien. También tenemos el libro de fisiología de Guyton, que tiene un capítulo esencial para lo que viene a ser la gluconeogénesis, y la bioquímica médica de Baynes. También otro libro que les recomiendo mucho en la parte de aplicación médica de la bioquímica. Recuerden, seguir en las redes sociales de Sin Ciencia No Hay Medicina. Con gusto les podré ayudar en cualquier duda que tengan con respecto a este tema u otros. Y en cualquiera de esas redes sociales pueden conseguir información necesaria para sus estudios. Así que agradezco la atención y nos vemos en una siguiente clase.